Hola, muy buenas tardes. Es para mí un placer realmente estar con ustedes en este precongreso organizado por nuestra querida miembro de Comisión Directiva Suelvia y su equipo. Estoy muy, pero muy agradecida, muy obrigado por poder compartir esta instancia de capacitación. Puntualmente hoy estamos como asociación para compartir de qué se trata nuestra querida asociación, ¿sí? Entonces, en principio, tengo que explicarles que nuestra asociación está compuesta por países de Latinoamérica, por representantes de los distintos países, por personas que trabajan en materia de niñez, adolescencia y familia. Nuestra lema, que también me encanta poder transmitirles, tiene que ver con esto, ¿no? Conjuntarnos, con intercambiar magistrados, funcionarios, profesionales y operadores de niñez, adolescencia y familia y desafiar al mundo con cumplir lo que dicen las leyes. Por eso decimos del discurso a las prácticas. Nos organizamos y nos integramos de manera democrática, de manera interinstitucional, de manera interdisciplinaria, para resolver los problemas de aquellos que lo merecen, de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Así nació en un primer congreso el 11 de noviembre del año 2009 esta querida asociación. Promover los derechos de niños, niñas y adolescentes es uno de sus mejores y mayores objetivos. Brindar una justicia especializada y también independiente, porque consideramos que lo único que nos tiene que guiar es el derecho de aquellos que lo necesitan. Es garantizar de manera interdisciplinaria, interinstitucional, los mejores derechos para los niños, niñas y adolescentes. Para esto tenemos que verlos, tenemos que examinar estos derechos. Por eso examinamos la legislación de los distintos países y la interpretación que se ha dado, tanto a nivel de órganos jurisdiccionales como también de los organismos administrativos. Y también trabajar con el poder legislativo, que es el que se ocupa de dictar las leyes. ¿Por qué nosotros convocamos a todas las personas que trabajan? Porque puntualmente, si no nos capacitamos juntos, es muy difícil de poder interactuar en el caso concreto. Entonces, si todas y todos estamos comprometidos con estos derechos, tenemos que debatir, tenemos que reflexionar en forma conjunta y podemos disentir. Por eso todas y todos están invitados a hacer aportes, a participar de las distintas capacitaciones y congresos que hacemos en los distintos puntos de Latinoamérica. Los derechos humanos, los derechos de los niños y niñas, la integración familiar, las políticas públicas, el adolescente o la adolescente que está en conflicto con la ley penal. También las distintas violencias las tratamos en las capacitaciones que hacemos, como taller o como comisiones científicas. Las comisiones científicas tienen que ver con el tratamiento de cada uno de los temas. También escuchamos a los y las adolescentes a través de los foros. El 14 de octubre de este año se hace también un foro de manera online. Este año nos vamos a unir en Latinoamérica a través de las plataformas, porque el Congreso lamentablemente no podrá ser de manera presencial, pero sí se ha diagramado de hacerlo de manera virtual. Entonces los invitamos a visitar nuestra página y a presentar ponencias en cada una de estas comisiones de políticas públicas, del derecho de las familias, de las crianzas en situación de vulneración de derechos, de los procedimientos, del derecho a tener un abogado, de la responsabilidad parental, de la autonomía progresiva. También trataremos en una tercera comisión la justicia juvenil, las capacidades y las alternativas al proceso o a la prisión. Se darán conferencias especializadas en cada una. Se diagramarán el día 16 de octubre, el día viernes, desde la mañana hasta la tarde. Tendremos 4 comisiones que se irán produciendo, ¿sí?, con las ponencias de cada uno de ustedes, que la pueden presentar en forma escrita y con videos, porque tratamos de que todos sean escuchados y de que las conclusiones partan de cada uno y de cada una de las asistentes. En la comisión cuarta trataremos lo que es la violencia de género, la violencia contra los niños y las niñas. También tendremos un foro
un foro de justicia juvenil restaurativa el día 16 de octubre a la tarde. O sea, tenemos un primer día 15 de octubre de plenario, un 16 de octubre donde trataremos todo lo que son las comisiones científicas y también el Foro de Justicia Juvenil Restaurativa. Todo esto lo pueden encontrar en la página de la asociación y en la página del Congreso Latinoamericano. 12 Congreso Latinoamericano de Crianzas y Familia. 12 Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Tenemos nuestro Twitter, WhatsApp, Instagram, pero fundamentalmente tenemos el corazón abierto para escucharlos y escucharlas. Esta tarde puntualmente también hablaremos de una de las mayores preocupaciones del campeonato, que es los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos por no estar en familia o por no ser respetada esta infancia por esta familia. Tenemos situaciones terribles, difíciles, niños y niñas violados por la familia y también por las instituciones. Y también tenemos tráfico, niños y niñas que son entregados a distintas personas, ¿sí?, sin garantizar sus derechos a ser cuidados. Tenemos muchísimas situaciones de pornografía, de tráfico de órganos, situaciones terribles en nuestra querida América Latina y en el mundo. Y nosotras y nosotros tenemos que verlas para poderlas también solucionar. Hay muchísimas también convenciones internacionales que tratan estos temas, como la Declaración de Naciones Unidas sobre la Adopción y la Asistencia Social, que nos habla de estos niños y niñas que no están al cuidado de sus familias biológicas y que merecen que su interés superior se tenga en cuenta, que merecen recibir el cariño, la seguridad y cuidado continuado. Dicen también la Declaración de los Derechos de los Niños del año 1924, que la humanidad le debe a los niños lo mejor que le puede ofrecer. También lo dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Declaración de 1959, muchísimas convenciones e instrumentos nacionales nos hablan de este derecho de los niños y niñas a que cuando están temporal o permanentemente separados de su medio familiar, tienen derecho a una protección especial del Estado. Los derechos humanos de todos los niños y adolescentes, ¿sí?, son puntualmente los que están mencionados en los 50 artículos de nuestra querida Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero esta convención también nos habla, ¿no es cierto?, de que el primer derecho es a crecer bajo el amparo y la protección de una familia y que tienen que respetarse los derechos y los intereses consagrados en esta convención, como es el de conocer a sus padres y de ser criado por ellos, el respetar las responsabilidades, derechos y deberes de todos los padres, el derecho a estas relaciones familiares, ¿sí? Y también estos otros derechos que se conculcan, que se vulneran cuando hay tráfico de niños, cuando se los lleva de un país a otro. No se respeta a veces ni su nombre, ni su nacionalidad, ni el idioma de origen, ni siquiera saber quiénes son sus padres cuando son traficados, cuando son llevados, ¿sí?, de un lugar a otro. Por eso también hay que defender no solamente el derecho a crecer en una familia, sino a crecer en su país, con su cultura, ¿sí?, con su idiosincrasia. Todo niño y toda niña tiene derechos, pero esos derechos son respetados cuando los dejamos viviendo con sus familias de origen que los vulneran, que los maltratan, que realmente no cumplen con su tarea y con su obligación. No se respetan. Por eso afirmamos que todo niño y niña tiene derecho a crecer con su familia, ¿sí?, pero sobre todo en familia. Si esta familia no los cuida, tienen derecho a permanecer en un ambiente de paz, amor, comprensión, seguridad. Tenemos que garantizar esos derechos que están consagrados en las convenciones, pero puntualmente en el sentido común de todas nosotras, de todos nosotros. Existen teorías biologicistas fundadas en esta convención, en este artículo que nos habla que tienen derecho a conocer a sus padres y a ser criados por ellos, que impiden que el niño se pueda relacionar con otra familia, aun cuando haya sido vulnerado gravemente por esta familia de origen. Entonces buscan parientes que a veces no los quieren, no tienen idea de que existen, pero se buscan porque lo fundamental es proteger este vínculo que muchas veces no existe. Por eso tenemos que reflexionar profundamente en qué quiere esta ley, en qué quiere esta convención, pero fundamentalmente en qué quieren estos niños y niñas, que lo único que piden es amor. La ley argentina, limitada precisamente
por estos conceptos, ¿sí? Nos dice que solamente en casos en que sea imposible o excepcionalmente no puedan vivir con esta familia biológica, recién en ese momento, como digo, y en forma excepcional, se los podrá vincular con un grupo familiar alternativo. Y por eso muchos niños y niñas que quedan con estas familias que no los aceptan, no los quieren o no tienen la capacidad de contenerlos, viven en la calle. Por eso creo que es muy importante que pensemos en lo que merecen y en lo que necesitan estos niños vulnerados en su ambiente familiar. Así también lo dice el Comité de Derechos del Niño, que tiene su sede en Ginebra y que está compuesto también por personas de Latinoamérica y del resto del mundo. Personas que piensan que tenemos que estar preocupados por la situación de estos niños y niñas, sobre todo en este momento de pandemia, donde en muchos países se ha declarado estado de emergencia y confinamiento obligatorio. Esto afecta física, emocional y psicológicamente a todos los miembros de la familia, fundamentalmente cuando existe violencia familiar, cuando existe este tema económico, que los padres no pueden salir a trabajar, que no tienen ni siquiera esa posibilidad. Y entonces, ¿qué pasa con los niños y niñas en estos ambientes? Es algo que tenemos que reflexionar, que pensar y actuar de manera rápida, porque muchos de ellos están siendo doblemente vulnerados, porque aumentó la violencia física y psicológica y fundamentalmente la miseria y la pobreza. Entonces tenemos que pensar en ellos, tenemos que pensar en los problemas que todo esto trae, ¿no es cierto? Y también en las estrategias que decimos que tenemos que tratar de aplicar para poder mitigar estos efectos tanto económicos como sociales y que están vulnerando a estos niños, niñas en situación difícil. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el niño tiene derecho a permanecer en su familia, pero si esta familia no lo cuida, tienen derecho, sí, a que se los separe y se los preserve de estas situaciones terribles. Por eso afirmamos que el mero reconocimiento legal de todas estas convenciones no nos sirve para garantizar efectivamente y transformar estas realidades. Debemos proteger a estos niños, debemos darles lo necesario para que se garantice una existencia donde se puedan desarrollar y se garanticen estos derechos fundamentales en defensa precisamente de sus vidas. Por eso tenemos que pensar en que debemos ver cuáles son los obstáculos para que este niño o niña llegue a tener una familia como corresponde. Por eso tenemos que ver el saneamiento que se tiene que hacer a veces en los procedimientos, los principios de flexibilidad, la prueba dinámica, la oficiosidad. Tenemos que actuar, no tenemos que esperar que otro actúe por nosotros o un pedido. El niño nos pide con su mirada que lo vinculemos, que lo contengamos, que lo protejamos, que le demos un papá y una mamá, o dos mamás o dos papás, o una familia, que le demos cariño, amor, en la medida de lo posible. Por eso queremos que este interés superior siempre tiene que ser tenido en cuenta más que el derecho de los adultos a un vínculo que muchas veces es enfermo. Por eso consideramos que desde el nacimiento tiene que estar esta protección, desde la concepción en el seno materno tiene que estar esta protección. Y por eso el Estado es responsable, no puede privar indebidamente a los niños de la familia que merecen, pero tampoco puede dilatar los procedimientos, como en el caso Forneror de Argentina, que cuando la Corte Interamericana, después de más de 10 años, resuelve que una niña que fue dada en adopción tiene derecho a ser vinculada con su papá, ya esta niña no quiere, no lo hacen, porque pasó el tiempo. La propia Corte demoró 8 años en resolver esta situación. Entonces, ¿cuál es la convocatoria? Y bueno, tenemos que luchar para que se cumplan con estos derechos. También así lo dicen las metas o bien los objetivos, ¿sí?, de desarrollo sustentable de Naciones Unidas para el 2030. Nos habla que los gobiernos se han comprometido a terminar con la pobreza, a terminar con la violencia. Y UNICEF nos dice con los niños qué debemos hacer. Debemos luchar también para que se cumplan estos objetivos. Tenemos que tratar de erradicar la violencia, de aprovechar, ¿no es cierto?, de aumentar las investigaciones respecto a qué es lo que pasa con los niños y niñas más vulnerados, cómo priorizamos la educación, cómo priorizamos el acabar con la exclusión y la discriminación, cómo quebramos este ciclo, ¿no es cierto?, de violencia crónica que afecta tanto a la infancia y cómo tratamos de tener los datos. Por eso es importante para la PEONAS también las investigaciones sobre cuál es la realidad que tenemos para poderla solucionar. La resolución de las directrices de Naciones Unidas como modalidades alternativas
a la protección de la infancia, dice que tenemos que poner todos los esfuerzos también para garantizar que el niño crezca con su familia, que debemos procurar soluciones permanentes, no dejarlos solos, no dejarlos precisamente sin una seguridad de una familia adoptiva que pueda promover el desenvolvimiento integral y armónico de estos niños y niñas. No es que difundamos la solución en la adopción, pero la solución no es estar privado de familia, la solución no es estar institucionalizado, sino que la solución es darle lo que ellos merecen en cada caso concreto. Y por eso es lo que pedimos y es lo que realmente solicitamos en todos y a cada uno de los momentos. De acuerdo con las opiniones predominantes de los especialistas, es muy importante esto desde el momento, ¿no es cierto?, del nacimiento. Desde el momento de nacimiento de las crianzas tenemos que darle una familia, porque en esos primeros 3 años de vida es fundamental esta motivación y por eso creemos que es trascendente para su vida actual y futura, ¿sí?, para que sea realmente protegido, darles la posibilidad de crecer en familia. La directriz 14 también lo afirma, porque las directrices de RIAD tienen que ver con esto de la prevención del delito juvenil. Y esta prevención también tiene que ver con la familia. La familia es fundamental para prevenir el delito juvenil. Igual la observación 17 de la Corte Interamericana nos dice que siempre tenemos que darle un ambiente familiar de estabilidad a los y las adolescentes. También es muy importante darnos cuenta de que por más que la institución sea buena, tenga su compromiso, sea controlada por el Estado, que muchas veces no lo es, nunca es lo mismo que darles una familia. La institucionalización ha sido un problema realmente de todos los países latinoamericanos y tenemos números que a lo mejor ya no son los reales, pero que sí nos están mostrando qué cantidad de niños cada 100 carecen de una familia. Y esto es algo que tenemos que solucionar. Puntualmente la República Argentina del año 2017 sí tenía 10.000 niños privados de familia, de los cuales el 37% y el 46% tenían que ver con abuso, con violencia. O sea que un 80% de niños están privados de medio familiar por estas vulneraciones terribles a sus derechos. Y tenemos un límite en Argentina para poderlos vincular, 180 días para bajar con la familia. Pero estos 180 días se demoran años. 8, 10, 9 años los niños en instituciones tratando de recomponer un vínculo que muchas veces no es posible. Por eso sabemos y pensamos que tenemos que cambiar esta realidad y darles la posibilidad de una alternativa en la adopción, en una familia que los quiera. Y si trabajamos con esta familia de manera interdisciplinaria, lograremos que asuman niños más grandes, niños con problemas a veces de salud física y mental, provocados por esta misma vulneración y por esta misma situación, ¿no es cierto?, de institucionalización. Por eso nuestros congresos, en cada uno de estos 10, 11 congresos que hemos hecho hasta el día de la fecha, hemos tratado estos temas. Y por eso les traigo algunas de las conclusiones a las que llegamos estas voluntades latinoamericanas. En el primer congreso, puntualmente, fíjense, se hablaba de que los niños tenían derecho a que se resolviera su situación en tiempo razonable. ¿Cuántos niños y niñas crecen en instituciones? Más de un 20% llegan a la mayoría de edad en las instituciones. En el segundo congreso también se habló de los tiempos en el derecho, se habló de mejorar los circuitos judiciales y también de que los niños no permanecieran institucionalizados, sino que teníamos que tratar de que estuvieran en familias para que luego tuvieran una seguridad en la adopción o en la vinculación o revinculación familiar. En el cuarto congreso de Piura, Perú, también se habló de promover normas procesales para garantizar este acceso efectivo a la justicia. También en el Congreso de Varadero, en ese quinto congreso, se habló de que las familias que adoptan tienen que tener también un seguimiento, ¿sí? Tienen que tener un acompañamiento para poder construir este vínculo filial, para que sea realmente una incorporación feliz. En el sexto Congreso de Natal también se habló de arbitrar medidas necesarias para que los procedimientos judiciales en materia de infancia y adolescencia permitieran, ¿sí?, respetar esta oficiosidad, esta rapidez, esta economía procesal, para alcanzar el pleno respeto de los derechos humanos de la crianza y de la adolescencia de manera rápida y eficiente, y a través de equipos interdisciplinarios, que es algo que también es una lucha, porque no hay recursos en muchas jurisdicciones para tener profesionales que acompañen a los jueces, a las juezas,
en esta resolución, para que acompañen a la familia, para que acompañen a los niños. Lo mismo en el 7º Congreso de Mendoza, también en materia de adopción, se propuso optimizar los procedimientos de vinculación, tratar de que fueran eficaces, ¿sí? Y de también acompañar a quienes adoptan. En el Congreso de Cartagena de Indias también se siguió con el tema y el proceso familiar, sí, se trata de que dé un reconocimiento concreto del derecho a la justicia, que también está patentizado en las reglas de Brasilia, donde se trató del acceso a la justicia de las personas más vulnerables. Lo mismo se siguió trabajando en Chile, ¿sí? Donde se destacó la importancia del niño a ser oído y a la interdisciplina. También en el Congreso de Encarnación Paraguay, también en el Congreso de Uruguay, se habló de garantizar que el niño tuviera su abogado, que tenga una asistencia del Ministerio Público, a promover y controlar las organizaciones de los tribunales para que los tribunales no dejen ese expediente con ese niño esperando una familia en una casilla, sino que se concreten los plazos legales para que el niño tenga esos derechos respetados. Es mucho lo que queremos, es mucho lo que pedimos, pero es lo mínimo para los niños y niñas. Y sabemos que mucha gente pequeña como nosotros, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Por eso también decimos que nosotros debemos, que con estas pequeñas, ¿sí?, contribuciones podemos atender a los niños y niñas y que tengan una vida sin violencia y más felices. La utopía, sí, es lo que tenemos en este momento. Son utopías. La utopía está en el horizonte, caminamos 2 pasos y la utopía se aleja 10. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué sirven las utopías? Y puntualmente para esto, ¿no? Para avanzar. Y como miembros de esta sociedad, como miembros de esta asociación, como miembros responsables que queremos a los niños y a las niñas, tenemos que abrazar esta utopía de brindar una mejor práctica a los niños y niñas que no tienen la posibilidad, como tuvimos nosotros, de crecer bajo el amparo y la protección de una familia. Por eso tenemos que seguir luchando para que no sigan solitos y solitas, para que no sigan en esta situación vulnerable. Los esperamos entonces en el 12 Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia de manera virtual que brindaremos a toda Latinoamérica y el mundo. Ellos nos necesitan. Muchas gracias por estar. Mucho obrigado. Gracias, Suelvia. Gracias a todos aquellos y aquellas que se están uniendo a la AMPIONAF en estas capacitaciones virtuales. Entonces, la lucha seguirá. Los derechos están. Lo que nos queda es practicarlos. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos brindan día a día, estando cerca de nuestra asociación, estando cerca de Alampiona. Muchísimas gracias Brasil, muchísimas gracias al Poder Judicial, muchísimas gracias a los operadores y a todos aquellos que confían en que la lucha es posible, la práctica debe estar cada día más cerca de lo que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que muchísimas gracias, estamos con ustedes unidos por el corazón, por las prácticas y por el amor que tenemos por nuestro trabajo.